Bien, podéis sentaros. Como sabéis, seguimos tratando el tema de liberación. Ya estamos aterrizando, ya queda poco para que toquemos suelo. Dios mediante, la semana que viene ya terminaremos de aterrizar esta primera parte. Después habrá una segunda parte que la abordaremos de otra manera. Pero hemos estado viendo de diferentes realidades, ¿verdad?, que el Señor quiere liberar a su iglesia. Hemos estado hablando de fortalezas mentales, ¿verdad?, de esquemas religiosos, de tradiciones, de mentiras que nos hemos creído, que el diablo ha sembrado en nuestros corazones. Hemos hablado de ligaduras del alma, de heridas que no están sanadas en nuestro corazón. Hemos estado hablando de ofensas, hemos estado hablando de ataduras. Hemos estado hablando de un montón de realidades muy diversas, cada una de ellas, acerca de las cuales el Señor quiere liberar a su pueblo, quiere liberar a su iglesia. Y la semana pasada estuvimos viendo las diferentes maneras en las que Dios normalmente suele operar para traer liberación. Y en esta mañana vamos a hablar acerca de qué es lo que Dios requiere de nuestras vidas para que pueda liberarnos. Y no es porque Dios necesite nada o porque sea impotente y si yo no le ayudo, Él no puede. No va de eso. Es que Dios mismo, en su soberanía, ha establecido una serie de principios que Él mismo respeta y que no va a transgredir. Y si nosotros no estamos bajo esos criterios, pues entonces no puede traer liberación. No porque no pueda, sino porque Él ha decidido actuar de una determinada manera y si no se da, pues entonces Él no interviene. Entonces es importante que entendamos qué es lo que Dios requiere de nuestras vidas para que verdaderamente podamos ser liberados. ¿Amén? Lo primero que se necesita es que tengamos conciencia de nuestra necesidad. Eso es lo primero. Porque si yo no soy consciente de lo que necesito, si yo no soy consciente de aquello en lo que necesito ser liberado, entonces no voy a buscar la liberación, que ya veremos después que ese es otro de los requisitos, tengo que buscarla. Entonces, si yo no soy consciente, si yo pienso que todo en mí está bien, si yo vivo la vida como si yo no necesitara ninguna intervención de Dios en ningún área de mi vida, entonces no solamente no lo voy a buscar, sino que va a llegar el punto cuando Dios quiera obrar y yo no voy a estar dispuesto, porque como yo está todo bien, como yo no necesito, entonces necesitamos por lo menos tener conciencia de que necesitamos liberación. Cuando digo que necesitamos conciencia, no estoy hablando de que tenemos que saber exhaustivamente qué es lo que nos pasa, no tenemos por qué necesariamente tener identificado exactamente qué es lo que hay detrás, qué es lo que pasa, cuál es esa atadura, cuál es esa fortaleza, cuál es esa maldición y estar bien afinado. No, simplemente tener una conciencia de decir, Señor, aquí pasa algo. Algo no va bien. Esto me huele mal, Señor. Por aquí, Señor, simplemente con eso, con esa conciencia, es más que suficiente. En un principio, el rey David oró de la siguiente manera en el Salmo 139, del 23 al 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. David le pide al Señor que lo examine, porque él no era consciente de todo lo que había en su interior. En este caso, estamos hablando de pecado, pero ya hemos hablado que el pecado trae ataduras a nuestras vidas y que el pecado le da lugar al diablo en nuestras vidas. Por lo tanto, está todo relacionado. En otra ocasión, el mismo rey David oró así: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoreen de mí, que no me gobiernen. Entonces seré íntegro y estaré limpio
de gran revelación. Me gusta cómo lo traduce la Nueva Versión Internacional y lo traduce así. ¿Quién está consciente de sus propios errores? ¿Quién está consciente de sus propios errores? Perdóname aquellos de lo que no soy consciente. Libra además a tu siervo de pecar a sabiendas. No permitas que estos pecados me dominen, me gobiernen, me esclavicen. ¿Ve? Atadura. Así, si no me gobiernan, estaré libre tanto de la culpa como de seguir reproduciendo los pecados. Lo dice de multiplicar mis pecados, es decir, de seguir reproduciéndolos. Y David ora al Señor, mira, Señor, hay cosas que me están ocultas y que yo no veo. Y David es consciente de que puede haber cosas en su interior que le puedan llevar a un estado de estar atado, de vivir de una determinada manera que a Dios no le agrada, de no entrar en sus propósitos, de todas las cosas que ya hemos estado viendo durante tanto tiempo, ¿verdad? También Pablo tenía esta conciencia. Pablo llega a decir, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso estoy justificado. Y muchas veces no tenemos conciencia de lo que nos pasa. Es una realidad. No tenemos conciencia de lo que nos está pasando en nuestro interior. Pero el hecho de que no seamos conscientes de una atadura, de una fortaleza, de una maldición, de una operación del enemigo, etc., el hecho de que no seamos conscientes no quiere decir que no la tengamos y mucho menos que no nos esté afectando. Simplemente quiere decir que yo no soy consciente. El apóstol Pedro, que ya ha salido a la palestra en diferentes ocasiones, él no era consciente de una fortaleza que tenía. Lo podéis leer en Hechos capítulo 10. Llegó el momento en que Dios lo quería usar para dar un paso y traer salvación a los gentiles. Pero Pedro todavía no estaba listo. Pedro todavía no estaba preparado. Todavía tenía una mentalidad afectada por su cultura y su religión judía que no le permitía ir a casa de un gentil, porque no estaba bien visto. Y él todavía estaba con esa fortaleza, y él no era consciente de esa fortaleza. Sin embargo, Dios intervino en su vida. Un poco más adelante veremos, un poco más detenidamente, el caso de Pedro. Pero lo traigo ahora para mostraros cómo Pedro no era consciente de una fortaleza que tenía. Y esa fortaleza no le estaba permitiendo entrar en lo nuevo que el Señor tenía para él. Y esto es una desgracia porque muchas veces los creyentes, Dios quiere que entremos en una etapa nueva y por cuanto tenemos fortaleza, tenemos tradiciones o tenemos nuestro propio cliché, no somos capaces de entrar en lo nuevo de Dios y nos lo perdemos. Pero no es por mal. No es porque seamos rebeldes, no, es porque hay una fortaleza de la cual no somos conscientes y a menos que Dios obre, no vamos a poder ir adelante. Por eso hay tanto creyente estancado y que no avanza, porque hay un montón de fortalezas y Pedro era uno de ellos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Pedro no era consciente de su fortaleza? Y la respuesta es que Pedro no era consciente de su fortaleza porque lo había normalizado. Pedro venía de una cultura, venía de un contexto y de una religión en la que lo normal era que un judío no se mezclara con un gentil. Y era lo normal desde el punto de vista tanto cultural como religioso. Entonces, para él no era nada raro, por eso él no sospechaba que había una fortaleza. ¿Por qué? Porque para él no era nada raro, era algo normal. Y hermano, ¿cuántas cosas hemos normalizado en nuestras vidas que no son normales y que están impidiendo que entremos en lo nuevo de Dios?
o que está impidiendo que desarrollemos el propósito de Dios, o que está impidiendo que podamos madurar y crecer, o que está impidiendo que nos comprometamos más con Él en lo que nos están demandando. Diferentes cosas. ¿Por qué? Porque lo hemos normalizado. Por ejemplo, una cosa que hemos normalizado la Iglesia en Occidente y que viene por la influencia del catolicismo, y a lo mejor Manolo nos habla más de ello en algún momento, es que hemos normalizado, es normal que toda la obra del Señor la hagan los ministerios y 4 o 5 personas que sirven en todo. Y el resto del pueblo es el bulto que viene el domingo a la iglesia, escucha, se va hasta el siguiente domingo. Y decimos, bueno, es normal. En Europa es que es normal, es que ¿qué le vamos a hacer? Así es la iglesia. Perdona, no es normal. Eso es una maldición que hay en la iglesia evangélica que nos viene por el catolicismo, porque lo normal, según la Biblia, es que todo el cuerpo de Cristo se movilice, no que haga toda la obra el ministerio. De hecho, el ministerio no está para hacer la obra, está para entrenar al pueblo, para que sea el pueblo el que haga la obra. Por lo tanto, debe de haber una involucración total de todo el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque según la Biblia, cada uno de los que pertenecen a la iglesia del Señor son miembros del cuerpo de Cristo. Que yo sepa, en mi cuerpo la cabeza no lo hace todo. O sea, cuando yo tengo que coger algo, no es mi cabeza la que lo coge, son los dedos. ¿Qué pasa? Que en el cuerpo de Cristo los dedos están habituados a no hacer nada. Por eso la iglesia no avanza y madura. ¿Por qué? Porque el pueblo no se moviliza. Hemos asumido como normal el hecho de que los creyentes vengan a escuchar, sí, dan sus ofrendas, vienen, alaban y todo el tema, pero no hay una involucración y lo hemos normalizado. Lo hemos normalizado. Y hay un montón de cosas que solemos normalizar. Hemos normalizado a veces cuando vemos conductas que no agradan al Señor, y bueno, si esto es normal en mi familia, si esto me viene de mis abuelos, viene no sé qué, y se reproducen patrones, dice tú, esto no es normal. Bueno, en mi caso sí es normal. No, perdona, en tu caso no es normal. En tu caso no es normal. Por desgracia, ya dentro de la iglesia se está normalizando el divorcio y el recasamiento. Se está normalizando, es que es lo normal. Nadie es perfecto, los matrimonios fallan y es normal. El amor se termina. Mira, perdona, el amor, si se termina no es amor, porque la Biblia dice que el amor nunca deja de ser. Así que si el amor se terminó es porque ahí no había amor. Lo que había es un afecto, una emoción, lo que tú quieras, pero no había amor porque el amor no deja de ser. Es que me ha fallado, yo también le fallo a Dios y no deja de amarme. Y no rompe su pacto conmigo, aunque yo sí lo rompa. Entonces lo hemos normalizado. Y cuando empezamos a normalizar patologías y cosas que no son normales según la Biblia, difícilmente el Señor puede sacarnos de ahí. Le va a costar trabajo. De hecho, le costó con Pedro, lo intentó varias veces. Pedro, que no. Y el Señor, venga, y otra vez la visión. Y Pedro, que no. ¿Por qué? Porque lo había normalizado, es que era normal. Entonces, el gran problema es que muchas veces normalizamos las cosas. Y cuando las normalizamos, entonces cuesta mucho que podamos ser conscientes de una necesidad. ¿Cómo entonces nos ilumina el Señor para traer luz o entendimiento a nuestras vidas? Pues normalmente nos ayuda de 3 maneras. Una, de una manera directa. Por medio de su Espíritu Santo. A lo mejor tú estás en tu casa, estás leyendo la palabra, estás leyendo las Escrituras, tienes hambre y sed de Dios, quieres que Dios te hable, y tú lees la palabra y de repente el Espíritu Santo te trae un texto y te saca a la luz algo que hay en tu interior que tú no habías visto y dices, wow, gracias Señor porque yo no lo había visto. Y escuchas al Espíritu Santo que te está hablando por medio de las Escrituras. Lo puede hacer también por medio de la oración. Tú estás en la presencia del Señor, estás buscando su rostro, estás orando y de repente el Señor trata con tu vida.
Lo puede hacer a través de una visión, lo puede hacer a través de un sueño, lo puede hacer a través de un siervo de Dios que viene, que da una palabra y de repente el Espíritu Santo te toca y dice, wow, y lo empiezas a ver y dice, wow, yo no había visto nunca esta realidad dentro de mí. Entonces el Señor trae luz. El Señor trae luz a nuestras vidas siempre que tengamos un corazón abierto. Siempre que tengamos un corazón sincero, el Señor trae luz a nuestras vidas, el Espíritu Santo trae luz de muchas maneras. Pero también puede traer luz a través de terceros, a través de otras personas. Y ahí es donde ya más nos cuesta responder. Porque que Dios me lo diga directamente, vale, pero que me lo diga otra persona que también es imperfecta, ya ahí además nos toca un poquito más el orgullo. No nos gusta menos, pero el Señor también usa a otras personas. ¿Sabes por qué? Porque todos tenemos un punto, que es lo que en psicología se llama el yo ciego, en el que yo no veo mi realidad, pero la están viendo todos los demás. Yo no lo veo, pero lo ven los demás. Entonces, oye, si tú estás viendo algo en mí, si tú estás viendo que en mí puede haber una realidad que no me permita avanzar, dímelo. Dímelo con cariño, dímelo con amor, dímelo con misericordia, pero dímelo. No estarías siendo un buen hermano si no me estás ayudando y estás viendo y estás por ahí diciendo, ay, que ve la que tiene encima, pues dímelo que no lo estoy viendo. Pero Dios usa eso. El mismo apóstol Pedro, que Dios trató con él en Hechos capítulo 10, más adelante, en Gálatas capítulo 2, él todavía había ahí un resto por medio del cual el apóstol Pedro sí comía con los gentiles, pero cuando se acercaban los fariseos y los judíos, él se alejaba y estaba cayendo en una hipocresía y estaba contaminando a los demás. Y en este caso no tuvo una visión, ni fue el Espíritu, fue el mismo apóstol Pablo el que vino y le dijo, Pedro, no estás actuando bien. Pedro, ¿no te das cuenta que tú estás actuando hipócritamente y estás encima contaminando al resto, Pedro? Es que no lo ves. Y en este caso usó a un tercero, al apóstol Pablo. Y recordemos que en aquel momento todavía Pedro era una autoridad incluso por encima de Pablo. Porque los 12 eran la máxima autoridad humana y gubernamental de la iglesia primitiva en aquel entonces. Y Pablo estaba también bajo ellos. Pero en ese caso, pues a Dios no le plació tratar con Pedro por medio de una visión, ni mandarle un ángel, ni un sueño, ni la voz del Espíritu. Le mandó a Pablo. Y en el contexto no vemos en ningún momento a Pedro que estuviera ofendido, que se podría haber ofendido, más por la manera en la que la hizo Pablo, que dice que lo confrontó delante de todos, o sea, ni se lo llevó a privado, o sea, ahí delante de todo el mundo. Pero me refiero que a veces el Señor usa a otras personas para ayudarme a mí a poder ver y tomar conciencia de mi propia condición, porque yo no la estoy viendo. Entonces, si mi hermano la está viendo, por favor, lo tiene que decir. Y la otra manera, la que Dios normalmente suele usar, es cuando es por medio de las señales que vamos viendo. Hay señales, hay indicios que siempre indican que algo no va bien. Por ejemplo, algunos de los indicios, no voy a entrar, hay un montonazo, pero un ejemplo. Todo el mundo, en algún momento dado de nuestra vida, hemos tenido pues una pesadilla, ¿verdad? O hemos tenido un sueño que, nos ha causado una mala noche. Son cosas que nos pasa a todo el mundo. Ahora, cuando eso se convierte en algo reiterado, ahí hay algo. O sea, ahí se necesita liberación o se necesita algo porque algo no va bien. No es normal que tú siempre tengas eso. Yo recuerdo de pequeño, a mí me daba pánico dormir. A mí me daba miedo dormir porque
casi todas las noches, no una, casi todas las noches lo primero que yo veía en mi sueño eran caras de demonios, de monstruos, de fantasmas. Eso no es normal, una vez vale, pero todos los días. Ahí se necesita liberación. Ahí hay una operación demoníaca que hay que cortar. No es normal. No es normal todos los días con pesadillas, eso no es normal. Eso es un indicativo de que algo no va bien. Pensamientos. Bueno, todos en algún momento hemos tenido algún mal pensamiento, alguna cosa rara, algún pensamiento, hoy, ¿y qué pasará si yo hoy me quito la vida? Bueno, eso se cruza, pero cuando eso es una lucha constante, ahí pasa algo. Ahí pasa algo. Eso me está diciendo a mí, esa señal me está diciendo que ahí hay una realidad detrás que hay que cortar. Alguien me dice algo y me ofendo. Normal. A veces, por lo que sea, ya estuvimos viendo, ¿verdad?, las diferentes realidades por las que nos podemos ofender. Pero ahora, si yo me ofendo cada vez que me diga alguien, siempre, o sea, que yo me ofenda siempre y por todo, y me lo diga quien me lo diga y me lo diga como me lo diga, es que por ahí tiene que haber una herida que todavía no es sanada. Eso es un indicativo, no es normal. Todo el mundo perdemos los nervios. Se nos va la pinza y pegamos un grito. Normal, nos pasa, somos humanos. Vivir así todos los días ya no es normal. Algo hay que hacer, algo pasa. Y podemos seguir así, pero hay señales, hay indicativos que me dicen, escúchame, si lo examinamos a la luz de la Escritura, esto no es normal. Aquí pasa algo. Entonces, hermano, abre tus ojos y presta atención a las señales, a esos indicativos que puedan estar dando muestras de una evidencia interna que no estamos viendo. Entonces el Señor utiliza todo esto para traer luz a nuestra vida y que podamos ver. Esto es lo primero. Lo segundo, una vez que tenemos conciencia de lo que el Señor, de lo que hay en nuestro interior, lo segundo es que tenemos que asumirlo. Tenemos que asumirlo. ¿Por qué? Porque a veces lo vemos, pero no lo asumimos. ¿Y qué hacemos cuando no lo asumimos? Normalmente negamos, culpabilizamos, justificamos o minimizamos. El Señor trae luz y en vez de asumir mi realidad, en vez de asumir que tengo esa atadura, en vez de asumir que tengo eso, lo que hago es que lo justifico, lo minimizo, lo niego o culpabilizo a otro. El caso de Saúl. Lo podéis leer en casa si queréis, está en 1 Samuel 13 y en 1 Samuel 15. Vamos a centrarnos solamente en 1 Samuel 15. No lo vamos a leer, pero saltamos. El profeta, también en el 13 lo hay, pero para acortar la cosa nos centramos en el 15. El profeta Samuel le da una orden y le dice que tiene que destruir a Amalek. Tiene que destruir a todos, los tiene que matar a todos, no tiene que dejar a nadie con vida, ni siquiera a los bebés, dice. Mátalos a todos. Y además el ganado, los animales también, nada con vida, ni de personas ni de animales, todo muerto. Llegan, vencen a Amalek y le perdonan la vida al rey y guardan lo mejor del ganado para ofrecérselo en holocausto al Señor. Y viene el profeta Samuel y le confronta. Tú has pecado. Y ahora Saúl, en vez de asumir que él no había obedecido al Señor, lo primero que hace es que lo niega. Samuel, he obedecido en todo al Señor. Ahí está, negándolo. ¿Cómo que en todo? Pero si Dios te dijo que matases a todo ser vivo, y aquí está el rey, y hay un puñado de ovejas, no has obedecido en todo, Saúl. No lo niegues. Él te dijo todo, y todo es todo. Y tú no le has quitado la vida a todo. No has obedecido. Pero él estaba convencido de que sí, negando la realidad. Lo segundo que hace es culpabiliza. Culpabiliza. Porque cuando Samuel lo confronta, le dice, claro, tú
tú has matado a todo animal, dice, ¿y qué es ese balido de oveja que yo oigo? Y dice, el pueblo lo ha cogido. ¿Cómo que el pueblo? Tú eres el rey. Y tú, si sabes que el pueblo lo ha cogido, debería haber dicho a esa gente, matad a esos animales. No le eches la culpa al pueblo. Tú eres el rey, tú eres el responsable. No culpabilices, asume tu responsabilidad. No has obedecido, has pecado. Lo tercero que hace es que lo justifica. Bueno, pero hemos salvado a estos animales para ofrecerlo en holocausto al Señor. Uy, cómo me suena este argumento dentro de la iglesia. Mira, Samuel, ¿sabes qué? He tenido una mejor idea que Dios. He sido más inteligente que el Señor. Es que a lo mejor al Señor no se le ha pasado esto, pero es que el Señor no ha caído, porque tiene tanto que atender en esta humanidad que a lo mejor se ha despistado un poquito al Señor. Mira, Samuel, esto es para ofrecérselo a Él. ¿Cómo me suena esto? Me voy a casar, es creyente, no, pero es para el Señor, para que se convierta. ¿Cómo justificamos? Si ya el Señor ha dicho que no, es que no. No me digas ahora que es para que se convierta. Si el Señor ha dicho que mates a todos los animales, mátalos a todos y no diga que es para el Señor. Si Él ha dicho que no, es que no. No justifiquemos. No justifiquemos, hermano. ¿Cuánto justificamos para no asumir que me estoy rebelando y en vez de decir, es que me da igual lo que diga el Señor, a mí me gusta esta persona y me caso a que no sea creyente? En vez de decir eso, decimos, es para que se convierta. Por favor, no seamos como Saúl. No seamos como Saúl. No seamos como Saúl. Y lo último que hace es que le minimiza, le quita importancia. Le quita importancia. Bueno, Samuel, escúchame, vamos a ver, hay miles, lo hemos matado a uno, solamente le hemos perdonado la vida al rey. A los demás lo hemos matado a todos, le hemos perdonado nada más que a uno. Tampoco es para tanto. No es tan importante. ¿Cómo que no? Si el Señor te ha dicho todo, es todo. Y si tú dejas a uno, claro que es importante. No le quitemos importancia. Entonces, cuando el Señor nos confronta, tenemos dos opciones. O asumimos, como ya vimos la semana pasada, que es lo que hizo David, o nos volvemos del lado de Saúl y empezamos a justificar, a argumentar, a minimizar o a negar. Para que Dios nos libere tenemos que asumir. No es suficiente con ver nuestra realidad, tenemos que asumirla. Sí, Señor, esto es lo que me pasa. Señor, esto es lo que hay en mi vida. Y si es necesario arrepentirse, nos arrepentimos. Ya vimos en todos y cada uno de los puntos que hemos estado desarrollando a lo largo de meses que lo primero para la liberación es arrepentirse. Y es pedirle perdón al Señor, porque de últimas, probablemente yo tenga una parte de responsabilidad, por lo cual esa atadura o ligadura esté dentro de mí, o esa maldición o lo que sea. Lo tercero, después de ver y de asumir, es querer ser libres. Hay que querer ser libres. Yo puedo verlo, puedo decir, vale, eso está en mí, pero todavía decir que no quiero. Como Naamán. Naamán en Segunda de Reyes, capítulo 5, ¿verdad? Tenía lepra. Y la lepra en aquel entonces era mucho más que una enfermedad. Pero él viene al profeta y él, para que lo sane, y él pensaba que, bueno, aquí soy yo, Naamán, voy a venir con todo mi séquito, el profeta me va a recibir con la alfombra roja, ¿verdad? Con honores, con galardones, ahí el gran siervo del Señor, el profeta va a venir, va a extender su mano y me va a decir, aquí Naamán, el Señor declara, y wow, lo que va a hacer aquí el profeta. Y cuando llega el profeta manda a su siervo, o sea, el profeta ni salió a recibirlo, manda a su siervo, y el siervo se presenta delante de Naamán y le dice, Naamán, que te metas 7 veces en el Jordán. Naamán, 7 veces al Guadalquivir.
Tú coges al Guadalquivir y te metes 7 veces ahí. Al Guadaira. El Guadaira está peor, ¿no? Vete ahí abajo, a Oromana, vete a Oromana y te metes allí en el agua 7 veces. Y nada más, pues habrá ríos mejores en otras partes que me tengo que meter en este río tan sucio. Yo no me voy. Y con su orgullo se iba. Él era consciente de su lepra. Él era consciente de su lepra y fue a buscar ayuda, pero en el momento dado dijo, no, yo así no. No quiero, prefiero quedarme con mi lepra. Gracias a Dios que había ahí un siervo que le dijo, vamos a ver, Naamán, recapacita. Si este siervo te pidiera cualquier otra cosa, tú no lo harías. ¿Qué vas a meterte ahí 7 veces en el río? Vamos a ver. Naamán, que era un guerrero, habrá estado en 1001 guerras y se habrá metido en sitios peores que en el Jordán. Recapacita. Y recapacitó y fue libre de la lepra. Pero a veces no queremos ser libres. Y esto le pasa a 2 tipos de personas, normalmente. Uno, a los orgullosos. Los orgullosos no quieren. Hay orgullo en el corazón y no quieren cambiar. Lo ven, son conscientes, reconocen que está ahí, pero no doblegan y no quieren, porque son orgullosos. Yo conozco un caso que a Rosa y a mí nos pilla de cerca, de una persona que está amargada. La persona creyente, amargada, sabe que no está bien, lo sabe que no está bien, no lo niega, no es como Saúl, no niega que esté mal, sabe que está mal, está amargado y se le ve en la manera de hablar, cómo habla, lo que dice, todo el tiempo criticando, todo el tiempo cuestionándolo todo, se le ve hasta en la pose, hasta en el semblante, está amargado, está mal. Y es que resulta que esta persona ha tenido un problema con algunas personas de su congregación y concretamente con el liderazgo. Y entiende que el liderazgo no lo ha tratado bien. Y yo no justifico ni entro ahí, pero él se siente herido con el liderazgo. Y yo entiendo los argumentos que me da. Y hay parte que la suscribo y parte que no. Sin embargo, el problema está en que él literalmente ha dicho, no quiero perdonarlo. No me da la gana. Cuando él dijo eso, mi esposa y yo dijimos, cada vez que nos encontremos con él no hay nada de lo que hablar. No hay nada de lo que hablar porque no quiere. No quiere, no hay nada de lo que hablar. ¿Y qué toca? En la medida que podamos, minimizar el contacto con esta persona para no exponernos a que nos contamine. Porque no quiere. Su esposa diferente ha perdonado, pero él no quiere. Yo conozco a la persona, lo estuve yo discipulando, y era una persona que tenía hambre, que tenía entendimiento de las Escrituras. De repente llegó un día recién convertido y dijo, si mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿yo qué hago fumando? Y dejó de fumar. O sea, pero así, cosas que él entendía por las Escrituras. Con hambre, leyendo la Biblia, siguiendo plan de estudio, ya no quiere ni congregarse, ya no lee la Biblia, ya no ora, y todo porque no quiere perdonar, no quiere ser libre, no le da la gana, no quiere. Entonces no es suficiente con que lo veamos y con que lo asumamos, tenemos que querer ser libres. Y su orgullo en este caso no le deja. Por orgullo no quiere perdonar, no le da la gana. Entonces no va a ser libre de la amargura hasta que no perdone. No va a ser libre de la amargura hasta que no perdone. Del otro lado, los que no son liberados y que normalmente no quieren son la gente más, los pasivos, los comodones, los que todo les da igual. Bueno, sí, lo veo, bueno, sí, está ahí, pero la verdad es que no. Mira, ya estoy bien como estoy. No, yo no tengo ganas de cambiar, yo no tengo ganas de nada. Mira,
Yo tal y como estoy muy bien, la verdad. Con esa gente que tampoco quiere. No es por orgullo, es simplemente porque le da igual. Es que le da igual todo. Bueno, pues si a ti te da igual todo, pues tampoco tengo mucho más que hacer contigo. Ni yo, ni Dios, ni nadie. Porque si tú no quieres, pues no quieres, ya está, no pasa nada. O si pasa, ya veremos en la eternidad. Pues yo no me la jugaría. Pero si te las quieres jugar, pues ya tú. Lo cuarto, hay que buscarla. Hay que buscar. Muchas veces nos quedamos esperando a que nos llegue, pero hay que buscar. La inmensa mayoría de las personas que en la Biblia recibieron liberación, sanidad, es que fueron a buscarla, o bien para ellos o bien para un ser querido, pero se movilizaron y fueron a buscarla. Incluso el endemoniado gadareno fue a buscarla. Cuando Jesús se presenta en Gadara, el endemoniado gadareno, que nadie podía controlarlo, que nadie podía atarlo porque tenía una legión de demonios dentro. En el momento que viene Jesús, dice que el gadareno fue corriendo a los pies de Jesús y se postró. O sea, él fue a Jesús. Todavía su voluntad no había sido doblegada. Todavía tenemos voluntad. Si realmente yo quiero ser liberado, voy a buscar liberación. ¿Y cómo la busco? Bueno, la semana pasada vimos las diferentes maneras en las que Dios puede liberarnos. Pues empieza a buscar por una de esas 4. Empieza a moverte, empieza a buscar, empieza a hacer lo que entiendas. Pero búscala. No te quedes esperando solamente a que llegue. Búscala. En quinto lugar, hay que tener fe. Claro, la fe es el principio esencial, básico, a través del cual Dios se mueve en nuestras vidas. Si yo no tengo fe, estoy cortando ese canal por medio del cual Dios va a operar. ¿Por qué? Porque Dios ha decidido moverse por medio de la fe. Ya está, Dios podría haber decidido, oye, mira, yo lo voy a hacer aunque tú no creas. Me hubiera gustado a mí también. Pero Dios ha decidido moverse por medio de la fe. Y si yo no tengo fe, estoy cortando el camino y el canal a través del cual Dios va a operar. Y la gente que vemos en las Escrituras no solamente fue buscando liberación, sino que también creía que la iban a recibir. El caso de la mujer sirofenicia, ¿verdad? Lo tenéis en Marcos 7 del 24 al 30, no lo vamos a leer. Pero por si los que estáis tomando nota lo queréis apuntar, Marcos 7 del 24 al 30. La mujer que tiene una hija endemoniada y viene a Jesús, Jesús, libera a mi hija. Y Jesús le dice, no está bien dar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. Y ella dice, sí, pero yo sé que aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Y la respuesta de Jesús es, por esta palabra que tú has dicho, ve, el demonio ha salido de tu hija. ¿Qué fe tenía esta mujer? Mira, Jesús, yo sé que no es para mí, pero aún así algo me va a caer. Y el Señor le dice, pues ya te ha caído, ve para allá que está libre. ¡Qué fe! ¡Qué fe! La mujer con flujo de sangre, otra, Marcos 5 del 25 al 34. La mujer con flujo de sangre, con esa enfermedad que se le había gastado todo en médicos y no había encontrado ninguna solución, cuando pasa Jesús dice, mira, si tan solo toco el borde de su manto, quedaré sana. Y en ese momento lo toca y es sanada. Y Jesús se para y dice, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos, vamos a ver Jesús, ¿cómo que quién te ha tocado? Tienes aquí una multitud de gente, todos te están tocando. Y dice, no, alguien me ha tocado de una manera especial porque ha salido de mí el poder. Es el único pasaje en todas las Escrituras en la que vemos que Dios no liberó poder, sino que una persona sacó el poder de Jesús por la fe. Y la respuesta de Jesús cuando la mujer se queda ahí dice,
es sí o yo, aquí me van a pegar ahora de pedrada porque teniendo lo que tengo, ella no podía tocar a la gente con el flujo de sangre. O sea, ella se vio en descubierto y esa gente dijo, verá, a la que me voy sana, pero en la tumba. Y se queda así, dice, por lo menos muero enferma, muero sana, ¿no? Se queda así, pero Jesús le dice, hija, tu fe, no dice yo, tu fe te ha hecho salvar. Ve en paz, queda libre de tu azote. ¡Wow! ¡Qué fe tenía esta mujer! Y el centurión que ruega por su siervo. Mateo 8, del 5 al 13. Mira, Señor, no vengas a mi casa. No vengas. No soy digno de que entres en mi casa. Pero mira, yo soy una persona con autoridad y le digo a este, ve y va. Ven y viene. Así que Jesús, tú di la palabra y mi siervo sanará. Y la respuesta de Jesús, ¿verdad? Le dice, digo que en Israel no he hallado tanta fe. Y le dice a él, ve. Y como creíste, te sea hecho. Como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. La fe. La fe. Necesitamos tener fe. Santiago es muy enfático. Yo digo, hombre, Santiago, te has colado un poquito, pero es súper enfático, contundente. Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense quien tal haga que recibirá cosa alguna de parte del Señor. Santiago 1, del 6 al 7. O sea, Santiago es súper enfático. Está diciendo, mira, si tú le estás pidiendo al Señor y estás dudando, no vas a recibir nada. Digo, hombre, Santiago, te has colado un poquito. Pero bueno, menos mal que no he escrito la epístola yo. Porque yo no hubiera escrito eso. Es súper enfático. Claro, la pregunta es, ¿y si no me llega la fe? Después veremos las excepciones. Gloria a Dios que hay las excepciones. Y el último punto, hay que ser perseverante. Hay que perseverar. Lucas 10, del 46 al 52, tenemos la sanidad de Bartimeo. Y Bartimeo, que era ciego, cuando ve por ahí a Jesús, empieza a clamar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y está clamando para recibir sanidad y de repente dice que todos los que habían ahí le mandan callar. Cállate, cállate. Y él, lejos de callarse y desistir, dice la palabra que clamaba mucho más. Hermanos, no eches cuenta en este tiempo a todas las voces internas o externas que no quieran que tú recibas liberación. Tú sigue perseverando en la presencia de Dios, sigue buscando, sigue buscando, sigue buscando hasta que Jesús se pare, como en este caso, y ve al ciego y lo llama y le dice, ven, y lo sane. No escuches las voces que te hacen desistir de tu liberación. No, que yo ya llevo mucho tiempo clamando al Señor, esto a lo mejor no es para mí, esto a lo mejor ya no. No desistas. No desistas, hermano. No escuches las voces que te dicen no es para ti, en tu caso no se puede, no es posible, Dios no puede, cállate la boca, no seas un cansino. No escuches esas voces. Haz como Bartimeo, levántate por encima de esas voces y sigue persistiendo hasta que Dios venga con su liberación y te pueda sacar de la condición en la que estás. Persevera, hermano, persevera, persevera. Hay que perseverar. Entonces, recapitulando, necesitamos ver, necesitamos asumir lo que tenemos que querer ser libres, buscar la liberación y buscarla con fe y perseverando. Ahora, hay algunas excepciones. Somos humanos. Dios no pide perfección absoluta. Podemos flaquear en alguno de estos puntos. Ahora,
Cuando hablamos de excepciones tenemos que entender que la excepción es la excepción. La excepción no hace la norma. Entonces, ahora vamos a ver las excepciones, son 4, vamos a ver las excepciones. Esto no es para decir, bueno, vale, que si no cumplo los otros requisitos, bueno, como hay excepciones tampoco pasa nada. No, porque si no, no te doy los principios. Los principios son para que crezcamos en ellos y los apliquemos, ¿vale? No. Pero sí es para que no permitamos que el diablo nos condene, porque en el momento que no estamos muchas veces a la altura, el diablo viene y dice, mira, tú no tienes suficiente fe, tú no estás perseverando suficiente, tú no quieres, tú no sé qué, nos condena y entonces estas excepciones son solamente para que podamos proyectar nuestra fe en la misericordia y en el amor de Dios, de que aunque a veces no estamos a la altura, Él aún así interviene. Y esto fortalece mi fe. No es para que no crezcamos los principios, porque entonces los principios son los principios y es para aplicarlos y vivirlos y encarnarlos. No es para decir, bueno, total, como hay excepciones, no es para eso, pero sí es para que nuestra fe sea fortalecida. Y como a veces el Señor tiene tanta misericordia que dice, mira, yo sé que en este caso no estás a la altura, pero voy a intervenir para ayudarte. Y es para que fijemos nuestros ojos en la misericordia de Dios y en la fidelidad. ¿Cuáles son esas excepciones? Primera excepción, ya hemos hablado de él, es Pedro, en Hechos capítulo 10. ¿Por qué la excepción es Pedro? Porque Pedro no era consciente de su atadura. Y aún así, Dios intervino. Aún así, Dios intervino. Él no era consciente. Entonces, hermano, a lo mejor tú no eres consciente de tu atadura, de tu maldición, de tu problema, de tu ligadura, de la herida de tu alma. A lo mejor no eres consciente, pero Dios puede intervenir. Ahora, ¿cuál es la clave del pasaje? La clave es que Pedro estaba en el lugar que tenía que estar, haciendo lo que tenía que hacer. ¿Dónde estaba Pedro? En la azotea. ¿Qué estaba haciendo? Orando. Se había apartado del grupo, a un lugar aparte, había subido a la azotea y se había puesto a orar. Pedro estaba en la presencia de Dios, buscando el rostro de Dios. Y ahí, aunque él no era consciente, Dios empezó a obrar. Hermano, a lo mejor tú no eres consciente, pero te digo algo. Ponte a buscar la presencia de Dios y a buscar su rostro. Y ahí, en algún momento, el Señor, en su misericordia, vendrá y tratará con nuestras vidas y nos podrá liberar de aquello que necesitemos. Entonces, si tú no eres consciente, no te preocupes. Solamente haz lo que tienes que hacer. Busca la presencia de Dios. Pasa tiempo a estar a solas con Dios. Y ya con eso el Señor dice, mira, veo tu corazón, veo que quieres estar conmigo y ahí tienes unas cosillas que voy a empezar a orar en tu vida. Pero si no lo ves tranquilo, no te afanes, ay Señor, yo no veo nada, no te pongas a buscar ni a rebuscar, no hace falta. Simplemente dedica tiempo a estar con Él. Dedica tiempo a buscar su rostro. Dedica tiempo a buscar su presencia. Y no fue lo único. Si leemos en el versículo 17, si lo vamos a leer de Hechos 10, en el versículo 17, dice así. Después de que él tiene la visión, ¿verdad?, donde se le dice el Señor mata y come y él se resiste y eso pasa 3 veces. En Pedro no había una resistencia porque tuviera rebelión en su corazón. Él se estaba resistiendo porque no comprendía, no entendía. Y como él había normalizado eso, por eso resistía, pero no había un mal corazón. Y no sabemos que no había un mal corazón por lo que dice en el versículo 17. Pedro estaba perplejo preguntándose qué significaría la visión que había tenido. O sea, Pedro después de esto se queda un tiempo reflexionando. Oye, vamos a ver. Yo esto no lo entiendo, pero ¿me habrá querido decir algo el Señor? ¿Querrá estar tratando con mi vida? ¿Habrá alguna realidad dentro de mí que el Señor me haya querido? Y él no se cierra en banda.
Él tiene un corazón abierto y él empieza a reflexionar, él empieza a meditar, él empieza a hacerse preguntas. Y esa es la actitud que debemos de tener. Bueno, Señor, esto que tú me has traído, ¿qué quiere decir? ¿Por dónde van los tiros? No entiendo. No. Y él se queda ahí meditando. Y después, en esa reflexión es que entonces él está en las condiciones para oír la voz del Espíritu, y el Espíritu le dice: escúchame, van a venir unos gentiles a buscarte, ve con ellos. Y él obedece, sin entender todavía. Sin entender todavía, él obedece. Él tenía un corazón abierto, dijo: esta visión, el Espíritu Santo me dice que yo vaya con un gentil, yo todavía no he entendido la visión, y ahora porque viene un gentil, bueno, yo no sé de qué va esto, pero bueno, Señor, si tú me dices que vaya a casa de un gentil, voy y obedezco. Yo no entiendo nada. Y después vemos en el pasaje cómo después él llega a decir: ahora entiendo. El Señor hizo una obra en él. ¿Por qué? Porque él estaba haciendo lo que tenía que hacer y estaba con la actitud que tenía que estar. Con eso, muchas veces es más que suficiente para que el Señor pueda traer liberación a nuestras vidas de diferentes realidades. Entonces quiero animarte a que tú en este tiempo dediques tiempo a buscar al Señor, a estar en su presencia, y por muy raro que sea lo que el Señor te quiera mostrar, no te cierres. Desarrolla el corazón de Pedro, quédate abierto. Uy, Señor, ¿y esto es lo que hay en mí? Señor, esto, y deja que vaya trabajando hasta que finalmente esa cadena, esa fortaleza se rompa. La segunda excepción, la mujer encorvada. La tenemos en Lucas 13, del 10 al 12. Es otra excepción. Lucas 13, del 10 al 12. Dice así: estaba Jesús enseñando en una sinagoga un sábado, y había allí una mujer que desde hacía 18 años padecía una enfermedad causada por un espíritu. Estaba encorvada y de ninguna manera podía enderezarse completamente. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu azote, de tu enfermedad, perdón. Eres libre de tu enfermedad. ¡Wow! Aquí vemos una mujer que sí era consciente de su realidad, pero sin embargo, no hay evidencias en el pasaje de que ella estuviera buscando la sanidad. No la vemos que ella estuviera ahí diciéndole: Jesús, sáname. No la estaba buscando. Sin embargo, ella estaba en el lugar que tenía que estar. En este contexto era en el templo y en la presencia de Jesús. ¿Por qué, estando ahí Jesús, ella no estaba buscando sanidad? Yo me hacía esta pregunta, digo, si está ahí Jesús y tú estás enferma, y Jesús ya había estado harto de hacer muchos milagros, digo, ¿por qué no? Bueno, muy probablemente hay tres posibilidades. La primera es que ella tuviera temor. Ella no pidiera sanidad porque tenía temor. Tenía temor a cómo la fueran a tratar. Viendo después la reacción del principal de la sinagoga, que cuando Jesús la sana se levanta enfadado y dice: 6 días hay en la semana en que se puede trabajar, pero en el día de reposo no, así que venir otros días para ser sanado. Y se levantó ahí el espíritu religioso. Muy probablemente ella tenía temor. Temor a cómo fueran a reaccionar, temor a que le fueran a acusar, le fueran a echar algo en cara, muy probablemente temor a cómo la fueran a tratar, temor a la confrontación, temor a romper los protocolos. Oye, mira que probablemente tuviera temor y por eso en ese momento no estaba pidiéndole ningún tipo de sanidad. A lo mejor era por vergüenza. Aquí, delante de todo el mundo, mejor espero a que Jesús esté a solas y por ahí le pido ayuda. Quizás fue por vergüenza. A lo mejor fue simplemente por prudencia. Bueno,
este no es el lugar, no es el momento, no es el día, es sábado, es el templo, bueno, voy a esperar a que esté en una plaza y que sea lunes para que no, por prudencia, no lo sabemos, pero ¿sabes qué? Cuando el Señor llega y dice, quiero liberarte, ese es el momento, ese es el lugar y ese es el contexto. Entonces, hermanos, cuando el Señor viene, te digo esto para animarte, y cuando el Señor abre un tiempo y dice, es tiempo de liberación, hermano, ni temor, ni vergüenza, ni protocolo, recibe la liberación. No digas, no, el año que viene, no, si el Señor en este tiempo ha abierto liberación, espera recibirla en este tiempo. No espere, a lo mejor dentro de 10 años me saca de aquí. No, es para ahora. Ahora es el tiempo, ahora es el momento, ahora es el contexto en el cual Dios quiere liberarnos para que entremos en una nueva etapa de lo que Él tiene por delante. Entonces, no digas, bueno, en otro momento, yo sé que ahora el Señor ha abierto un tiempo, pero a mí me da vergüenza, me da miedo, es que voy a ser prudente. Olvídate de todo eso y recibe lo que el Señor tiene para ti. Recíbelo, porque si ahora está aquí el Señor diciendo es tiempo de liberación, pues ahora es el tiempo de liberación, porque cuando sea otro tiempo, a lo mejor dice el Señor, ahora no es el tiempo, perdiste la oportunidad. La tercera acepción, el leproso, en Mateo 8, del 1 al 3. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Entonces se le acercó un leproso, se postró ante él y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, lo tocó diciendo, quiero, sé limpio. En aquel tiempo, la lepra, desde el punto de vista religioso, no era solamente una enfermedad, era probablemente símbolo de una maldición y era símbolo de pecado. Y en el plano cultural, esta persona no solamente tenía una enfermedad, sino que tenía heridas emocionales, porque era una persona rechazada. Era una persona socialmente marginada. Eran personas que estaban totalmente excluidas de la vida cultural, de la vida religiosa y de la vida social. De hecho, vivían a las afueras. No tenían contacto con nadie, ni con la familia. La gente no se les acercaba porque era una enfermedad muy contagiosa. Y si le daban limosna, a lo mejor era de lejos. No hablaban con nadie. Ahí había rechazo, había soledad, había abandono. No era solamente una enfermedad. Un paralítico podía estar con su familia, podía tener contacto, pero este hombre no tenía nada de eso. Por eso, este hombre sí tenía fe en que Jesús podía. Él creía que Jesús podía. Donde él patinaba era donde él pensaba si Jesús quería o no quería en su caso. Y era normal que pensaba así. ¿Por qué? Porque nadie quiere estar conmigo por mi condición. Nadie quiere estar conmigo por el problema que tengo. Todo el mundo me ha dejado de lado por lo que estoy pasando. Entonces Jesús, yo no sé si tú vas a querer o no vas a querer. Yo no sé si tú vas a querer y no vas a querer. Y muchas veces tenemos incredulidad en cuanto a si Dios va a intervenir o no en nuestras vidas, porque tenemos muchas heridas emocionales, muchas heridas en nuestra alma que nos las han causado los demás, y como esas heridas no se han sanado, pensamos que a lo mejor también el Señor nos rechaza. Pero Jesús dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Jesús no rechaza a nadie. Y me encanta porque dice el pasaje que Jesús, dice, extendiendo la mano, lo tocó. ¿Cuánto tiempo este hombre sin que nadie lo tocara? Y lo primero que hace Jesús es empieza a sanar sus heridas emocionales.
Mira, no les importas a nadie. Mira, tú eres rechazado por todo. Pero mira, aquí estoy yo, que te toco. Y me da igual tu condición, me da igual tu lepra, me da igual, yo te toco. Te doy afecto. Y empieza a sanar sus heridas emocionales en este tiempo. A veces nos pensamos que, estoy tan mal, Señor, estas cadenas, esta atadura, esta miseria en mi vida, Señor, yo no sé. Y el Señor te dice, hijo, yo quiero liberarte. Yo conozco el caso de un chaval que se había ido al mundo y regresó a un culto, y hubo un llamado, y yo estuve hablando con él, y yo dije, mira, ha restaurado a tal persona y a tal otra, y él me dijo, mira, yo lo que yo he hecho, yo no sé si el Señor lo va a hacer conmigo. Y estaba en esa condición hace ya años. Ahora ha vuelto al Señor, gloria a Dios, ha vuelto al Señor, pero ahora uno que había hecho de cosas, y él llegó, cuando llegó el llamado, dijo, yo no sé si el Señor lo va a poder hacer conmigo, y no tenía esa fe. Gracias a Dios que ha tratado en su vida y ahora está otra vez con el Señor. Entonces, si tú eres tan consciente de, perdón por la expresión, pero de la miseria que hay dentro de ti, que tú dices, mira, Señor, yo en mi caso, mira, el Señor no es así. ¿Cuánta gente Dios ha sacado de la droga, ha sacado de la pornografía, ha sacado de la delincuencia, ha sacado, recordáis, os conté el testimonio del muchacho que con el niño de la katana que descuartizó a sus padres y a su hermana y ahora está en el evangelio, se ha convertido? El Señor no tiene problema con nadie. Si yo quiero ser libre por amor de su nombre, da igual la atadura, da igual la maldición, da igual la fortaleza, da igual lo que yo tenga, que el Señor siempre va a estar ahí. Y la palabra que traigo de parte del Señor en esta tarde, por si tú te has hecho esta pregunta, no, ¿será que en mi caso? La respuesta es la misma. Quiero. Esa es la respuesta del Señor. Quiero liberarte. No solamente puedo, quiero liberarte. Hermano, el Señor quiere liberarnos para que vayamos con Él a lo que viene por delante. Y el último caso, el padre del hijo endemoniado. Marcos capítulo 9, del 14 al 29, no lo leemos entero, pero sabemos el caso en el que un padre tiene un hijo endemoniado desde niño y viene y lo trae a los discípulos de Jesús y los discípulos no pueden liberarlo. Y se lía una trifulca y en medio empiezan a discutir. Cuando Jesús baja del monte de la transfiguración, ¿verdad? Dice, este jaleo, ¿qué es lo que pasa aquí? Y el hombre dice, mira, vine a traer a mi hijo para que tus discípulos lo liberaran y no pudieron. Y en el versículo 23, no pudieron, en el 22, perdón, y está hablando con Jesús y le dice, muchas veces el Espíritu lo arroja al fuego y al agua para matarlo. Y ahora dice, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Él era consciente, fue a buscar liberación, pero en este caso a ir un poquito la fe le patinaba porque dice, Jesús, si puede. ¿Y por qué él estaba dudando? Bueno, estaba dudando porque ya había tenido una experiencia negativa. Y es que él lo había traído a los discípulos y no pudieron. Ya, él fue a los discípulos para que los sanaran, no dice para ver si podía. Él estaba convencido de que los discípulos podían echar fuera ese demonio. ¿Y sabes por qué lo sabía? Porque ya ellos lo habían hecho anteriormente. El Señor les dio autoridad y poder para echar demonios, los envió de 2 en 2. Y ellos ya tenían experiencia en sanar enfermos, tenían experiencia en echar fuera demonios. Así que este hombre dijo, mira, estos hombres que han sanado y han liberado a un montón de gente, ahora es la solución por medio de la cual mi hijo va a poder ser liberado. Sin embargo, fallaron y no pudieron. Y ahora cuando viene Jesús, le dice, Jesús, si puedes. ¿Y por qué ahora está dudando si es Jesús?
bueno, tus discípulos lo hicieron y en este caso no. Jesús, yo sé que tú has tenido muchos resultados en tu trayectoria y también has liberado y has sanado mucho, igual que tus discípulos, pero ellos no han podido. A lo mejor tú no puedes tampoco, Jesús, en este caso. Entonces, sí puede. Y Jesús trae a la luz la norma. Si puedes creer, al que cree, todo es posible. Le pone la norma porque está viendo la duda en él. Pero el Padre responde, creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Sabes lo que le está diciendo? Dice, mira, Señor, yo realmente, en mi cabeza, yo creo que sí. Pero dentro de mí realmente no estoy seguro de que, por favor, ayúdame a superar este bache, a superar esta distancia que hay entre lo que doctrinalmente creo y lo que realmente hay en mi corazón. Porque esto nos pasa muy frecuentemente. Sí, yo creo que el Señor sana, que el Señor libera, que el Señor no hay fortaleza. Lo creemos, claro que no. Si dijéramos que no, estamos atentando con la Escritura. El problema es que a veces la fe genuina, la fe verdadera, lo que es la verdadera fe, que no es un conocimiento doctrinal, sino que es una convicción interna, no acompaña a lo que sabemos. Sí, yo sé que Dios libera, yo sé que rompe cadenas, yo sé que rompe fortaleza, yo sé que quebranta las ataduras, yo sé que libera, yo sé que rompe maldiciones, sí, yo sé que Dios tiene poder, sí, yo sé que Jesús quiere, sí, yo sé que la sangre de Cristo ya lo ha hecho, yo sé que fue comprado en la cruz por medio de la sangre, yo lo sé, pero en el fondo algo dentro de mí no llega realmente a creérselo. Señor, perdóname y ayúdame, yo quiero. Y el Señor, en este caso, no lo confronta, sino que libera a su hijo. Y claro, cuando libera a su hijo, la fe de este hombre, ¡fum! ¿Cómo ayudó Jesús en este caso a que la fe del hombre creciera? Liberando a su hijo. Entonces, yo sé que a veces tenemos, esto no es para decir, entonces da igual no crecer en fe, no, hay que crecer en fe, pero a veces tenemos nuestras luchas internas por diferentes razones, por diferentes experiencias, por diferentes cuestiones, pero aún así podemos venir delante del Señor y decir, Señor, mira, yo sé, yo lo creo, yo creo tu palabra, yo creo las Escrituras, pero Señor, ayúdame porque también sé que lo que es mi fe no está a la altura, Señor. Perdóname, no debería, pero Señor, ayúdame. Y el Señor ahí tiene misericordia. Eso es mejor que decir, no, yo sí creo, no, yo lo creo, pero mi corazón no está acompañando y yo sigo, yo lo creo, y ahí el Señor dice, tú eres un hipócrita. Ahí el Señor no hace nada, pero si venimos con un corazón sincero, entonces si tú no tienes la fe suficiente en esta mañana para que Dios te saque de lo que ya te ha revelado que te quiere sacar, todavía aquí encontramos una palabra de ánimo y de esperanza y es, escúchame, tranquilo, ven delante de mí, háblame las cosas, sé sincero. Y entonces viene delante de ti, Señor, yo sé que tú puedes. Yo sé que para ti no hay nada imposible. Yo sé que tú lo has hecho con otros. La verdad es que no entiendo por qué conmigo todavía no. Y de verdad, Señor, mi corazón, yo quiero creerte más, pero tú sabes mis luchas. Te pido perdón, pero ayúdame, yo me aferro a ti. Cuando venimos con esa sinceridad, aunque nuestra fe no esté a la altura, el Señor extiende su misericordia. ¡Bum! Y nos levanta y nos saca de ahí. Entonces te digo esto, primero, para que crezcamos en todos los principios que hemos visto, para que recibamos toda la liberación que necesitamos en este tiempo en todos los aspectos. Pero también te doy las excepciones para que no flaquees, para que no tires la toalla. No la uses de argumento,
para decir da igual, pero no tires la toalla, porque hay excepciones. Y cada una de estas excepciones también tienen principios detrás, con los cuales pueden levantar nuestra fe y decir, mira, Señor, wow, a lo mejor hasta ahora lo veía casi imposible, pero ahora lo veo con esperanza. Ahora lo veo con esperanza. Sé que tarde o temprano llegará mi liberación. Amén. Nos ponemos de pie en esta mañana. ¿Y qué tal si en esta mañana lo hacemos diferente y si alguno de vosotros quiere y con esta palabra le empieza a dar gracias a Dios por el corazón que tiene para con nosotros? Creo que deberíamos de terminar, no lo tenía así planeado, pero